Bueno, es un gusto realmente recibir a uno de los semiólogos más importantes de América Latina. Es licenciado en Letras, realizó maestría en Lingüística, doctorado en Filosofía, entre otras tantas cosas. Fernando, gracias por estar. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cuánto para decir? Yo, sin ser un experto en la materia, me imagino que tendrás que haber sacado mucho apunte de lo que fue este simbolismo en el traspaso de mando en Argentina. Sí, justamente. Lo primero, la primer foto, el primer pantallazo, ¿qué se puede decir? Y yo podría resumir o intentar esa enormidad para los que estudiamos estas cosas aparentemente menores, como bien decías, o invisibles, diciendo que se trata del arte no tan discreto de brillar por su ausencia. Aquella vieja frase del castellano que significa: ¿qué hubiera pasado si todo se hubiese deslizado por el carril de la normalidad? Si hubiera habido una transición según el orden racional jurídico, es decir, la entrega de mando, los famosos atributos. Ajustado al protocolo. Ahí está. Ahí tenés el orden de lo previsible, pero aunque se ha usado, y tú lo usaste y es totalmente correcto en el lenguaje común, el término simbólico, yo diría que no es el protagonista de esta transición. Por eso me gustaría hablar del día 9 de diciembre y del 10, de ayer y anteayer, porque se da una especie de duelo de titanes. ¿Y qué sería el término más justo desde la ciencia que yo estudio hace muchos años, la semiótica? Sería que fue una especie de duelo, fíjate vos, no simbólico, sino icónico. ¿Y con qué tiene que ver eso? A ver, vamos a desarrollarlo. Con algo misterioso, sin embargo, no lo escuché mucho en los últimos días, pero resurge cuando se habla del poder y mejor aún del teatro del poder político, porque hay un teatro. Hay un montaje, hay una escena. No en un sentido peyorativo, Hay que acordarse siempre que los griegos le llamaban al actor hipocrités, que ha tenido un triste destino como palabra, pero hablo del teatro del espectáculo, de la puesta en escena. El baile de Macri, por ejemplo, no fue algo intempestivo, no fue algo evidentemente que surgió, era algo que estaba pensado. Probablemente. Y decía que el término que está ahí como flotando en el aire, no lo he escuchado mucho, y por qué sostengo que más que simbólico fue un enfrentamiento icónico del poder que se iba y del poder que llegaba. La palabra Asunción, fíjate, no es casual que llame Asunción del Paraguay, tiene un sentido místico. Es la subida de la Virgen María, por ejemplo, ¿verdad?, para los católicos, y es el ascenso al poder supremo en un país, como la asunción de mando. ¿Y cuál es ese término? El carisma. Se habla poco del carisma. Y yo quiero proponer aquí, ya que me han invitado aprovechando esto, porque no hay nada más lindo que hacer reflexiones de algo que está tan frente a los ojos, que rompe los ojos, pero que por su propia saturación de imagen, de visualidad, de lo obvio, lo que se da por sentado, no llegamos a entender del todo y o lo despreciamos como diciendo, es teatro, o lo sobreapreciamos y le damos un sentido casi mágico. Entonces, sobre esa propuesta, proponías ir al día 9 e ir al día 10. Exacto. Vamos al día 9. Vamos. ¿Qué fue lo que vimos, no sé, entonces, luego de esa locura que fue durante toda la semana el que te entrego el bastón, que no te entrego el bastón, que te entrego la banda, que no te tengo la banda? ¿Qué pasó en esa Plaza de Mayo? Ahí está. El día 9? Creo que así como yo diría que los tweets, que es la forma preferida de comunicarse de la ahora expresidente Cristina Kirchner, ¿verdad? Que es una especie de crispación del lenguaje. El día 8, 72 tweets colocó en su cuenta. Claro. ¿Sabés lo que me hacen acordar los tweets? A las onomatopeyas de las historietas, ¿viste? Eso de Van, Cáspita, ¿no? Que sale, tiene más que ver con lo visual de nuevo que con lo que es un ensayo, una editorial, que es muy siglo XIX, siglo XVIII. Y ella es especialista, Cristina Kirchner. ¿Qué pasó el 9? Empezó a pasar, fíjate, el 22 de agosto de 1951, más de 60 años atrás, en la 9 de julio, cerquita de la Plaza de Mayo, hacía el discurso de renunciamiento un antecedente directo de Cristina Kirchner, que fue Eva Perón. Hay una Eva peronización de todo ese momento que es fundamental que ella convierta, Cristina, algo racional burocrático en algo épico, en una epopeya. ¿Qué hace ese 22 de agosto del 51? Frente a miles y miles, ¿verdad?, de obreros del pueblo, de los descamisados, Eva Perón va prácticamente a renunciar por razones ocultas, razones de cálculo político, a la fórmula que le pedían Juan y Evita. Fíjate, Néstor y Cristina. Hubiera sido la fórmula de sueño, pero la vida intervino. Ahí también, porque Evita murió.
muy joven. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Como decía el portal de CNN en español, dice, se dio un baño de pueblo. Yo lo que digo es que esa es una instancia clarísima de cómo funciona el carisma, fíjate. Si vemos un video está por ahí, que dice las 10 frases más notorias o memorables que dice, son casi tweets. Y es un manejo del lenguaje muy visual, muy teatral, hay pausas que no las hay absolutamente en el discurso de Mauricio Macri, vamos a ir después. Claro. Ella utiliza mucho las pausas a la hora de hablar, ¿eh? Claro, claro, porque el que es el político poderoso, y esto lo han estudiado algunos sociólogos, ¿verdad?, en el siglo pasado, está en el centro del mundo, no solo el centro del poder, que es lo obvio, es la visibilidad máxima, un presidente, un primer ministro, un papa, ¿no es cierto?, sino que la gente, porque el carisma, ¿qué es? Eso es lo interesante que no se reflexiona, es una relación entre el súbdito, el pueblo famoso, ¿verdad?, que terminaba las frases que empezaba Cristina. No hay nada más distinto, si se quiere, al discurso que va a instalarse el balcón de la Casa Rosada el 10. Y de hecho tenemos algunas frases. Vamos a compartirlas para un poco subrayar lo que estás diciendo. Perfecto. No es una cuestión banal. Miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. A las 12 me convierto en calabaza. Así que no me hagan hablar mucho. Podemos mirar a los ojos de los trabajadores de prensa para decirles que nunca tuvieron la libertad que tuvieron durante nuestro gobierno. Podemos mirar a los ojos de todos los argentinos. ¿De quién? ¿De los jóvenes? A los ojos de los argentinos, y a las 12 me convierto en calabaza. Esa frase dice mucho, ¿no? Antes les voy a hablar de otro mito que estuvo funcionando, como bien mencionaba, se habló del culebrón, etcétera. No lo llamaría así para nada, toda la previa, digamos, esa lucha, ¿no?, de la llamada telefónica, de un mito muy interesante que siempre aparece en el teatro del poder. Me refiero al mito de David y Goliat. El asunto más fascinante aquí es quién era David y quién era Goliat. Si se acuerdan, entre las acusaciones que le lanza Cristina es que la destrata Macri como hombre, a ella como mujer, y le coloca a él, que todavía no era presidente, o sea, ella seguía siendo el centro del mundo, en lugar del Goliat, apoyado por los medios. Es un lugar común del kirchnerismo decir que los medios estaban en su contra. Pero volviendo a la Plaza de Mayo, a ese momento, viste que se corta y dice, ¿de quién? Cuando dice, quiero mirar los ojos, puedo mirar los ojos, y alguien grita juventud, la cámpora quizás, claro. Y ella se prende al instante, ¿ves? La improvisación tiene lugar en esa pausa y dice, no, en la juventud me veo yo misma. Termina lo que sigue allí. Y la frase más fascinante que dice en la plaza para mí, en ese día 9 de mayo de noche, en ese baño de pueblo, es, me hubiera gustado entregarle los atributos a Macri, que es una paradoja total, si todo el asunto era no entregarle, ¿verdad? Y literalmente borrarse, salir del mapa, como esas salidas del héroe que se pierde en el horizonte, los westerns, ¿verdad? Y se va con toda la epopeya detrás. Creo que lo que está diciendo allí, esa frase se corta y dice pero, y es uno de esos silencios cargados donde el pueblo puede terminar. Esa pausa justamente le da muchísimo más carga, más fuerza a la frase y al concepto desarrollado anteriormente. Y ese es el carisma. Porque me gustaría definirlo para el público que dice, bueno, pero el carisma debe ser algo chanta. No, 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 es algo que tiene un valor, un peso, una cotización política enorme, y lo definiría sencillamente así. Es la capacidad de los gestos y las palabras en volverse instantánea y poderosamente imagen. Una imagen altamente persuasiva. Por ejemplo, cuando ella dice estas palabras que yo repetí, escucharlas de mí, ¿verdad? O leerlas, pierde casi todo. Hay que ver esos gestos, es ella miradas. Quien tiene que decirlo. Eso es la encarnación, fíjate, del poder puro. El carisma tiene algo todavía con las antiquísimas religiones que descendían. ¿Los reyes de quién venían? De la divinidad. ¿Sabes qué? Yo escucho relatos históricos, por ejemplo, de Eva Perón, y escucho las puntuaciones, las entonaciones que hace Cristina Fernández, y yo creo que hay mucho. Mucho estudiado detrás del relato y del discurso de Evita. Totalmente. Creo que hay una continuidad histórica.
discursiva, ¿verdad? De ese carisma de una mujer que no hay que olvidar nunca, era una oscura actriz de provincia, sí, que llega a Buenos Aires. Recomiendo a los telespectadores leer la novela de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita, que muestra ese itinerario, ¿no? Vamos a saltar ahora. Vamos a Mauricio Macri al día 10. Bárbaro. Este Mauricio Macri, que lo conocíamos de su pasado empresarial, de su pasado como dirigente del fútbol, de su pasado como administrador de los fondos públicos a través de lo que era la ciudad de Buenos Aires, que se convierte en presidente. Alguien decía que baila torpemente. ¿Qué pasará con este hombre en el poder? ¿Qué podemos ver y decir de la gestualidad de Macri? Mirá, creo que la mejor interpretación la da otro rey del tuiteo, que es Marcelo Tinelli, que inmediatamente luego del baile, no hay que olvidar, en el balcón de la Casa Rosada. O sea, ese balcón, ¿verdad?, que asociamos con los discursos solemnes, serios, donde él está investido por fin con ese bastón que tanto dio lugar a que lo querían robar, secuestrar, al bastón presidencial, y la banda que no le fue dada por otro que Federico Pinedo, por su denuncia, ¿verdad? Y otra frase genial que dice Cristina, dice: nunca tuvimos en la Argentina un presidente cautelar. Es otro tuit, un tuit instantáneo. Pero digo, ¿qué dice Tinelli? Dice: Michetti al cantando y Macri al bailando. Eso es algo insólito, ¿eh? Habla de un nuevo tipo de carisma, porque ese es el desafío que quería lanzarle a los telespectadores, como buscar ahora en los días que siguen una observación, que es todo el fin de estas palabras mías, es volver, ¿verdad?, ya que los medios tienen ese poder enorme hoy, volvernos todos más críticos, más analíticos, y observen cómo se instala no un anticarisma, que sería la tentación, porque obviamente tú lo decías bien, hay una preparación y una oratoria muy fogosa, muy poderosa, y este otro parece haber nacido para ser hablo de Mauricio Macri, el vivo contraste, la antítesis más total. ¿Esto es la vuelta a la pizza y al champán? No, fíjate que yo creo que el episodio que ocurre en el balcón, ese baile de la canción de Gilda, ¿no es cierto? Esta canción No me arrepiento de ese amor. Se que saca ya la banda bailado. para bailar. Exacto, hay una foto en que se la tiene en las manos la señora, la esposa, ¿verdad? Juliana Maguad. Y yo diría que ese episodio podría estar, si no fuera argentino, en las piezas de Tiranos Temblad, ese nuevo género que funda, ¿verdad?, el Uruguay en YouTube, donde aparecen momentos de ridículo. Pero ¿cuál es el carisma? ¿Cuál es mi hipótesis? Bien fresca, porque esto acaba de pasar. Les lanzo una hipótesis para que la piensen y la observen en los días que vienen. ¿Cuál es este neocarisma que reemplaza al poder fuerte de los 13 años de los K, como dicen, ¿verdad? Es, diría yo, el de la espontaneidad, fíjate. La espontaneidad como carisma de lo auténtico. Sabe, evidentemente, que baila horrible. Así como Michetti cantaba muy mal, ¿verdad? Por eso es la genialidad de Tinelli, que no duda en llamar su programa un reality show. Bailando, ¿no? Importa muchísimo todo lo que rodea al bailar mismo, ¿verdad? O sea, lo que tiene que ver con sacar a la persona de algo de su vida misma, de su real. Qué extraño sería, piensen esto, si el ingeniero Macri fuera un gran danzarín, si fuera un fabuloso bailarín, ¿no sería rarísimo ahí? Porque ahí sí sería lo que se llama la farándula al poder, o sea, un bailarín convertido, ¿verdad?, como ya ha pasado, artistas. Claro. Acá no, acá es alguien que habla mal en el sentido convencional, vean su discurso. No es un buen orador, evidentemente. Para nada. Pero si lo pensamos en la época actual, hay lugar para un neocarisma, un carisma absolutamente opuesto al de Cristina Kirchner, que es el de decir lo que va pensando sin pensar en las consecuencias. Las propias imágenes de los búnkers de campaña te mostraban cosas distintas. Claro. El búnker del Frente para la Victoria era una cosa y el búnker de Macri era aquello de los globos y de la música. Hasta lugar para la cumbia cheta, como se le llama uruguaya, hubo lugar en ese búnker. Hay un video de Martín Bossi, un gran humorista argentino, maravilloso, que los muestra, ¿verdad? Lo vimos aquí allá. Es brillantísimo porque muestra a ese ser tan común, ¿verdad?, rodeado de globos y juntando coraje para llamar a la señora. Juntando coraje para llamar a la señora. Vamos a compartir, Fernando, algunas frases o parte del discurso de Macri y vamos redondeando la charla. Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo. Esto es lo que quiero, que nos podamos expresar en libertad en la República Argentina.
Parece que fue ayer cuando nos animamos a soñar que los argentinos merecíamos vivir mejor. Y hoy estamos acá, a punto de empezar una etapa maravillosa de nuestro país. Bueno, y esa imagen de ese Macri tomando la mano de la señora con la hija chiquita al lado. Sí. Y el eslogan que es un cálculo del de Obama. Yes, we can. Estaba sí se a puede. punto de decir eso. La campaña de Macri tuvo muchas similitudes con campañas, justamente, Claro. de Obama o de la región también. Yo diría lo siguiente para cerrar, ¿no? Sí, Fernando. Que así como Cristina Kirchner evidentemente hereda el carisma evita peroniano, ¿no? Es decir, esa fogosidad, esa vehemencia que quiere literalmente tocar al pueblo, conmoviéndose, apasionada y recibiendo algo que va más allá. Por eso hablaba cuando muere Néstor, él, y lo ponían con mayúscula, ¿no? Como dirigiéndose casi a una bóveda celeste que le confiere poder. Estamos ante un nuevo tipo de carisma en el que da fuertemente la sensación de que tuviera mucho de improvisación, mucho de explicitar, yo no sé hablar y no me importa, no sé bailar y hago lo que puedo, y que habilita una nueva instancia del teatro de lo político muy interesante, donde van a pasar cosas y uno puede pensar, ¿qué importa eso? ¿Importa la economía? ¿Importa las relaciones comerciales con la región? Yo digo que importa todo. Porque hoy sin ese teatro político tú no llegás a convencer a la gente de la confianza, y ahora hablamos de algo muy serio, vos tenés que generar un impacto de confianza en la población porque se vienen tiempos durísimos. Claro, sin duda. Y entonces esto es importante. Fernando, realmente más que gustosa la charla contigo. Muchas gracias. Me están diciendo de la producción que probablemente te llegue una llamada para invitarte nuevamente. ¿Cómo no? Porque realmente en este teatro de poder, en este teatro de la política, en este juego del carisma, ha sido más que saludable conversar contigo. Muchas Te gracias. juro que seguiría, seguiría mucho más. Gracias, No, gracias a ti, güey.